Hace apenas 2 semanas afirmamos que cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que retiraba el paquete fiscal de la ley Ómnibus, sentenciaba el final de la primera etapa del gobierno de Milei y el fin de la fantasía de la refundación liberal, que a partir de entonces comenzaba otro partido donde Javier Milei debía asumir la idea de formar un gobierno de coalición o arriesgarse a fracasar prematuramente y tener que irse. También aventuramos que los jirones de la ley Ómnibus serían aprobados en general, pero que sufrirían más recortes cuando se votara en particular. Era inevitable porque el Congreso no iba a permitir que la ley se llevara a cuesta la estructura productiva nacional. Si Milei entendía eso, no tendría problemas, pero en efecto no la ve. Y entonces, antes que el Congreso, o mejor dicho, sus propios aliados terminaran de desguajar la ley, por amateurismo o inexperiencia, el mismo oficialismo retiró la ley, que de esta forma pasa a dormir el sueño de los justos, profundizando en el primer fracaso del gobierno que negoció la mitad de su ley, terminó cediendo todo y ahora se queda sin nada. Veamos. Luego de lograr la aprobación de la ley en general, tras semanas de intensas negociaciones y de prolicidades de toda índole, estaba claro que el gobierno de Milei renunciaba a la refundación liberal que se había propuesto asumir. En su lugar, le quedaba reproducir algo similar al menemismo y concentrarse en los dos objetivos centrales que podían darle músculo político y que no dependían del Congreso: estabilizar la economía y bajar la inflación. De esa manera podía aspirar a ganar las elecciones de medio término y obtener mayor fuerza política para tener mayores chances de realizar las reformas estructurales que se proponía. Pero ello presupone comprender la debilidad política actual que vuelve inviable llevar adelante su proyecto y por ende negociar. Y negociar implica tener que ceder, esto es, entender que es imposible con 37 diputados y menos de 10 senadores llevarse puesta la estructura productiva por la cual la mayoría de la población reproduce sus condiciones de vida. Esto es, la primera defensa contra las reformas estructurales de Milei es la propia república, sus instituciones, tanto en el poder judicial como en el poder legislativo. Es decir, la lucha contra la ley Ómnibus tuvo un claro carácter institucional, por más que algunos se hagan los rulos. Dominado por el dogmatismo de creer que el problema central es el déficit, Milei tenía por objetivo ajustar a las provincias, privatizar las empresas del Estado y poder endeudarse a gran escala. El inconveniente es que para obtener los votos necesarios dependía de los propios gobernadores provinciales a quienes él se disponía a ahogar. Por lo tanto, en lugar de permitirse ajustar solamente el déficit primario, que es poco más del 2% del PBI, y renunciar al ajuste de todo el déficit fiscal, que es del 6%, de modo de obtener el apoyo de los gobernadores para las medidas más importantes como las facultades, el endeudamiento y algunas privatizaciones, el oficialismo jugó al todo o nada y perdió. No solo perdió, sino que mostró un preocupante grado de amateurismo e irresponsabilidad cuando, antes del debate crucial de la ley en particular, el propio presidente se fue de viaje a Israel y la responsabilidad política recayó en manos de un inexperto como Santiago Caputo. Así las cosas, llegado el capítulo de las facultades delegadas, si bien el oficialismo había renunciado a que fueran 11 y le votaran 7, cuando los radicales y el peronismo federal le votaron solo 6, la debacle se aproximó, temiendo que le votaran en contra el capítulo de las privatizaciones. Por lo tanto, Milei decide retirar la ley y retrocede a la casilla 1 como en el juego de la oca. A menos de 2 meses de asumir el gobierno, Milei fracasa rotundamente en aprobar una ley que él mismo vendió como pilar de la refundación y queda sumamente debilitado en el Congreso, situación que el propio presidente se encargó de agravar cuando llamó traidores, delincuentes a sus propios aliados que habían votado en contra y juró vengarse profundizando el ajuste sobre las provincias. Está claro que si pretende volver a presentar una ley en el Congreso, la tiene un poco más que complicada. Y aquí hay un punto interesante. Para la parte central del plan económico, o sea, para cumplir el rol que Milei debe cumplir según la necesidad del capital, no precisa en forma estricta del Congreso ni de la ley Ómnibus. El plan de ajuste se basa en 3 elementos. 1. La licuación del gasto, salarios y jubilaciones por la vía de la escala inflacionaria. 2. Los recortes de las transferencias a las provincias, el recorte de la obra pública y la quita de subsidios al transporte y a los servicios.
Y 3. Mantener un tipo de cambio alto o peso subvaluado para limitar las importaciones y bajar el consumo, es decir, profundizar la recesión como una de las vías para liquidar los pequeños capitales ineficientes en un nuevo proceso de concentración de capital. Y este plan económico, decimos, depende de todas las atribuciones que son del Poder Ejecutivo, no del Congreso. Ahora bien, lo que sí dependía de la ley Ómnibus son algunas cosas que señalamos la semana anterior y que tienen relevancia en el ciclo nuevo, como ser el marco regulatorio para una precarización de las fracciones formales, la potestad del presidente de endeudarse y privatizar empresas públicas sin la autorización del Congreso. De estas 3, la más urgente es la de las privatizaciones, toda vez que recordemos que uno de los objetivos es recaudar dólares para pagar la deuda con vistas a volver a endeudarse. Pero ese volver a endeudarse no se dará este año, sino en 2025, si es que el plan tiene éxito. Para terminar, como en todo ciclo nuevo, también asistimos a nuevas formas políticas que recién están naciendo. De un lado, el gobierno tiende a unir fuerzas con alguna o todas las fracciones en las que se divide actualmente el PRO. Acá, si el gobierno logra superar la devaluación de marzo y moderar la inflación hacia abril, estará en buenas condiciones para negociar una coalición con las fracciones del PRO que quieren jubilar a Macri. Si llega a abril con la inflación desbocada por la devaluación, puede que más que segunda fase del gobierno veamos el tan ansiado segundo tiempo que pregona Macri, quien ya tiene los ministros designados para coparle el gobierno a Milei. Mientras que del otro lado quedan los radicales, el sector del PRO de la Reta y el peronismo. Este último, por su lado, aprovechando el año sabático que suele tomarse después de dejar tierra arrasada, espera agazapado para volver, cuando el momento lo amerite, al rescate de la, entre comillas, patria. Tiene aún un largo camino de reconstrucción interna, de sumar a sectores del radicalismo, de construir un nuevo liderazgo. Seguirá agazapado salvo que la realidad lo convoque antes de tiempo. Visto de este modo, por lo tanto, todo parece indicar que 2024 luce como un año perdido y que las fuerzas políticas ya se están preparando para la batalla en 2025. Pero dado que nuestro país es un polvorín, un año puede ser una semana donde cualquier día nos despertemos y podamos ver un hasta la vista baby. Para comunicarte con La Caja nos podés buscar en Facebook, La Caja, Herramientas para el Debate, en nuestro canal de YouTube, La Caja de Izquierda. Si te gustó la columna o el contenido del canal, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones.